Cuestión clave es cómo hago preguntas y tareas que realmente requieran del estudiante un proceso de reflexión y que no las pueda responder memorizando, ¿no? Una prueba típica, por ejemplo, es, bueno, ¿qué es el colesterol? ¿Qué diferencia entre el colesterol bueno y el colesterol malo? Y el estudiante tiene que repetir lo que se estudió en clase. Nosotros en broma a eso le llamamos escribir para el docente sobre lo que el docente ya sabe. En cambio hay otros docentes que tienen, por ejemplo, para poner un ejemplo, no hay un docente que les ponía esta situación a los estudiantes. En tu localidad se va a construir un centro comercial. Entonces eso es muy positivo porque va a generar fuentes de trabajo. Y hay una situación, hay escasez de trabajo, ha cerrado fábricas, entonces hay mucha expectativa con la construcción, con la creación de fuentes de trabajo. Pero al mismo tiempo, la construcción del centro comercial implica que se va a destruir una cantidad de flora autóctona y luego va a desaparecer una parte de la fauna. Entonces, les pone esta situación y les dice, primero, la primera pregunta que les hace el maestro es, ¿cuál es el problema que se está planteando aquí? Y segundo, la segunda pregunta es, ¿qué solución le darías a este problema? Explica tu propuesta desde la perspectiva del desarrollo sustentable. Entonces, esta es una tarea que no se responde de memoria. Si yo le pregunto al estudiante qué características tiene el desarrollo sustentable, el estudiante me va a responder de memoria lo que leyó, lo que dijimos en clase. En este caso lo estoy poniendo en una situación en que el estudiante tiene que elaborar una reflexión él, tomando en cuenta los conceptos del desarrollo sustentable, y además en una situación donde hay un conflicto de valores, porque no es que una cosa sea buena, las dos cosas tienen un aspecto positivo, ¿verdad? O sea, se necesitan fuentes de trabajo, hay que conservar el medio ambiente, la flora y la fauna del lugar, y el estudiante tiene que ponerse a pensar cómo resolvería de algún modo una situación de ese tipo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que es muy importante analizar y ponerle mucha cabeza al tipo de tareas que les ponemos. Y otra pista, y con esto redondeo, cómo formulamos las preguntas, ¿no? Por ejemplo, es completamente diferente preguntarle al estudiante qué es un mamífero. Si le hago esta pregunta, el estudiante me va a repetir una definición que estudió. Y en cambio, un modo distinto de preguntar sobre el mismo tema es ¿por qué un murciélago es un mamífero y un pingüino no? Entonces allí ya no puedo responder de memoria, tengo que pensar cuál es lo central del ser mamífero. Cuando yo vi la primera vez esta pregunta, dije, no, está mal, porque dije, el pingüino debe ser mamífero, porque anda, camina, y el murciélago parecería que fuese un ave, porque vuela, y en realidad es al revés. Pero tú tienes que haber entendido el concepto para poder responder. Entonces es muy importante esta pista, ¿no? Evitar las preguntas que requieren definiciones y que se pueden responder simplemente rememorando una definición, y buscar más bien preguntas que requieran del estudiante contestar por qué. O otro modo es ejemplificar, poner ejemplos de tal situación. Otro caso es, por ejemplo, bueno, ¿por qué la fotosíntesis es una reacción endotérmica? Entonces el estudiante allí tiene que haber entendido qué es la fotosíntesis, haber entendido el concepto de reacción endotérmica para poder responder esta pregunta de por qué. Entonces esto es otro elemento fundamental para que la evaluación contribuya a una formación integral. Pensar tareas y actividades que no puedan responderse apelando únicamente a la memoria y a repetir lo que se dijo en clase, sino que obliguen al estudiante a reflexionar, a tomar posición, a buscar solución a problemas de la vida real.